Buenas tardes. Este protocolo de investigación lleva por título La voz del niño en la era digital. ¿Cómo favorecen las TIC la expresión oral en procesos de contextos vulnerables? Elaborado por Zulma Patricia Metaute. La línea de investigación, experiencias de aprendizaje significativas adquiridas fuera de la escuela y conectadas a las actividades escolares. El contexto de nuestra investigación es la institución educativa Alfredo Molano, ubicada en la ciudadela de San Antonio, en Villavicencio, Meta, Colombia. La introducción propone explorar cómo las TIC pueden favorecer la expresión oral de los niños en educación preescolar en contextos vulnerables, reconociendo su voz como eje ético, pedagógico y político de la práctica educativa. Se enmarca en un enfoque interpretativo que reconoce al niño como sujeto activo de sentido, cuyas experiencias, emociones y narrativas merecen ser escuchadas y comprendidas. Esta apuesta implica reconfigurar las prácticas escolares hacia horizontes más inclusivos y sensibles. La justificación de esta investigación responde a una necesidad prioritaria de reconocer, valorar e incorporar las experiencias y saberes que los estudiantes construyen en su entorno familiar y comunitario a los aprendizajes que se dan en la escuela. Problematizar este protocolo de investigación permite reconfigurar las narrativas educativas, abriendo caminos hacia una educación más contextualizada y humanizada. Además, con la posibilidad real para hacer que el estudiante sea quien construye su conocimiento. El docente entonces será únicamente un mediador sensible que pueda articular esos saberes que traen los estudiantes con los que se dan en el aula, en el currículo, y así hacer del estudiante un sujeto activo de su proceso de aprendizaje. Como objetivo general se plantea analizar cómo el uso intencionado de las TIC incide en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del grado transición en contextos educativos vulnerables, reconociendo su voz como eje de construcción identitaria y participación activa. También se plantean tres objetivos específicos. El primero, caracterizar las prácticas pedagógicas que integran las TIC en el aula de transición, identificando cómo éstas favorecen o limitan la expresión oral de los estudiantes, desde una perspectiva situada y respetuosa con sus trayectorias comunicativas. El segundo, identificar las interacciones comunicativas que emergen durante el uso de las TIC, reconociendo el papel del docente como mediador afectivo y cultural. Y el tercero, diseñar estrategias pedagógicas contextualizadas para el uso ético y crítico de las TIC, orientadas al fortalecimiento de la expresión oral en la infancia, considerando los saberes familiares, las condiciones socioculturales del entorno y el derecho de los estudiantes a ser escuchados. El supuesto, el uso intencionado y contextualizado de las herramientas TIC en el aula de transición cuando se articula con prácticas pedagógicas que reconocen la diversidad lingüística y emocional y cultural de los estudiantes, favorece el desarrollo progresivo de la expresión oral al estimular la interacción significativa, la autorregulación comunicativa y la construcción de narrativas propias en escenarios de participación activa. Nuestro marco teórico tiene que ver con la expresión oral, dando voz, vínculo y sentido. Hablar es construir un mundo desde la infancia. La expresión oral en la primera infancia es una dimensión esencial del desarrollo integral, especialmente en contextos vulnerables, donde se convierte en herramienta de validación emocional y participación ciudadana. Esto lo dice Cunha Waman en 2025 y Ministerio de Educación en el 2014. La expresión oral de la primera infancia constituye una dimensión esencial en su desarrollo integral, no solo como habilidades lingüísticas, sino como vehículo para construir sentido, la afirmación de la identidad y la participación social. En contextos educativos que atienden poblaciones vulnerables, esta competencia aún adquiere un valor más profundo al convertirse en una herramienta de reconocimiento, de validación emocional y ejercicio de ciudadanía desde los primeros años.
El artículo indexado de Cunha Waman 2025, publicado en la revista INVECON, presenta una revisión sistemática de 27 estudios realizados entre el 2020 y el 2024 sobre el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas en nivel inicial en Hispanoamérica. La autora, desde una perspectiva crítica y situada, analiza cómo las TIC pueden convertirse en mediadores significativos del lenguaje infantil, siempre que se integren estrategias que sean pedagógicas sensibles al contexto, como el juego simbólico, la música, los cuentos y la narración oral. Estas investigaciones se articulan con las del Ministerio de Educación Nacional, que también promueve el uso ético y contextualizado de las tecnologías en la educación inicial. En los lineamientos pedagógicos para la educación inicial, el Ministerio de Educación establece que las TIC deben ser concebidas como mediadoras del juego, la exploración y la expresión, respetando los ritmos infantiles y favoreciendo ambientes que sean enriquecidos, que estimulen el lenguaje, la creatividad y la interacción. Experiencias digitales que reconozcan al niño como sujeto de derecho. En este sentido, el entorno no es un recurso adicional, es el punto de partida para construir una escuela que reconozca, valore y potencie las experiencias de cada estudiante. El reto consiste en aterrizar esas orientaciones de forma real al currículo y a la práctica pedagógica en la escuela, permitiendo que deje de ser un espacio ajeno para los niños y se convierta en un lugar que tenga sentido de acogida, de transformación. En cuanto a la metodología, la presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, que busca comprender las percepciones, experiencias y formas de expresión oral de los niños y niñas en edad preescolar, que trabajan en contextos vulnerables, mediadas por tecnologías de la información y la comunicación. El enfoque es cualitativo y permite explorar la voz infantil como fenómeno vivo, situado y relacional, reconociendo su dimensión emocional y cultural y también la comunicativa, como lo propone Cole 2016, Cisneros y Olave 2019. El alcance de esta propuesta es exploratorio descriptivo, ya que se pretendió indagar cómo las TIC favorecen la expresión oral en escenarios escolares donde el acceso a recursos es limitado, pero la creatividad pedagógica es abundante. Se describen las interacciones, los lenguajes emergentes y las estrategias docentes que se promueven para la participación activa de los estudiantes del grado transición en entornos digitales. El diseño fue no experimental, puesto que no se manipuló ninguna variable, sino que se observaron y analizaron situaciones reales en el aula. La población, pues dentro de la institución educativa, en el grado transición, se tuvieron en cuenta 15 estudiantes de 5 años de edad, pertenecientes a una institución educativa pública en Villavicencio, Colombia, caracterizada por atender población vulnerable socioeconómica. Los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios: la edad de 5 años, una asistencia regular mínimo del 80% de asistencia durante el mes previo al estudio, una participación activa, o sea, la disposición de los niños para interactuar en actividades mediadas por las TIC, y el consentimiento informado, donde las familias y los padres autorizan la investigación con los niños. Se escogieron 4 instrumentos que fueron construidos. El primero, la observación participante. Este instrumento se utilizó para caracterizar las prácticas pedagógicas que integran las TIC. La observación se realizó de manera sistemática durante las actividades cotidianas, haciendo una observación con una postura moderada,
que permitió interactuar con los estudiantes sin interferir en el desarrollo natural de sus clases. Se registraron estrategias didácticas con los docentes, recursos tecnológicos utilizados, como las aplicaciones, los dispositivos o las plataformas, momentos de participación oral espontáneas o dirigidas de los mismos estudiantes, adaptaciones pedagógicas frente a las condiciones del contexto. Todos estos registros se consignaron en el diario de campo y guías de observación estructuradas con categorías preliminares como el tipo de la actividad, el uso de las TIC, el nivel de participación y las formas de expresión oral. Otro instrumento fueron las grabaciones y audio-videos. Con el consentimiento informado de las familias y docentes se realizaron estas grabaciones. Durante estas actividades mediadas por las TIC, el instrumento permitió identificar las interacciones comunicativas que emergen en el uso de las tecnologías, así como los gestos, silencios, turnos de palabras y expresiones no verbales que enriquecen la comunicación infantil. Las grabaciones se realizaron posteriormente para identificar modalidades de interacción, uno a uno, grupal, con la docente, con el dispositivo. Recursos expresivos utilizados por los niños, teniendo en cuenta la entonación, la narración, el juego de roles. Intervenciones del docente como mediador afectivo, cultural y lingüístico. También otro instrumento fueron las entrevistas semiestructuradas a docentes y familias. Se aplicaron entrevistas a 2 docentes del grado transición y a un grupo de familias voluntarias. Estas entrevistas permitieron comprender las percepciones, saberes y expectativas del en torno al uso de las TIC y su relación con la expresión oral infantil. Las entrevistas a docentes se centraron en sentidos atribuidos al uso de las TIC en el aula, estrategias para fomentar la participación oral, desafíos y oportunidades percibidas en el contexto de vulnerabilidad de los estudiantes. Y las entrevistas a las familias abordaron prácticas comunicativas en el hogar, acceso al uso de las tecnologías en el entorno familiar, valoración del derecho de los niños a expresarse y a ser escuchados. Y finalmente, también otro instrumento son las producciones infantiles mediadas por las TIC. Se recuperaron y analizaron producciones orales y multimodales realizadas por los estudiantes durante las actividades, teniendo en cuenta audio, videos, narraciones grabadas. Estas evidencias permitieron observar la evolución de la expresión oral en contextos mediados por las TIC, la apropiación de recursos digitales como herramientas de comunicación, la emergencia de lenguajes propios, como metáforas, juegos de palabras y narrativas personales. Estas producciones fueron fundamentales para diseñar propuestas pedagógicas que reconozcan la voz infantil como derecho y como potencia creativa en el diálogo con el contexto y los saberes comunitarios. El procedimiento contempla 3 fases. Primero, la planeación, en donde se definieron los objetivos, los instrumentos y criterios éticos, y se diseñó el cronograma y se seleccionaron las herramientas TIC con las que se iban a trabajar. En el segundo, la parte de sensibilización, en la que se realizaron encuentros con los docentes y las familias para explicarles el propósito del estudio. También se les pidió firmar los consentimientos informados y los acuerdos de participación. Y la implementación también se dio durante este proceso. En el tercero se observaron las actividades mediadas por las TIC, como los cuentos digitales, juegos interactivos, las grabaciones de relatos. Se hicieron las entrevistas a los docentes y a los padres de familia. Se recuperaron las producciones infantiles como dibujos, audios, videos cortos. Se realizó el análisis de estos y la sistematización de la información mediante la codificación abierta y axial
identificando patrones, metáforas, silencios y formas de agencia comunicativa. También se realizó pues como la articulación de los hallazgos con las categorías teóricas del marco conceptual. Para garantizar la validez y confiabilidad del estudio, se aplican las siguientes estrategias. Primero, la triangulación de fuentes, donde se contrastaron los datos provenientes de las observaciones, de las entrevistas y las producciones infantiles. Luego, la revisión por pares, donde se compartieron los avances con los otros docentes para obtener pues una retroalimentación crítica. Y la saturación teórica, que se detuvo la recolección de datos cuando las categorías comienzan a repetirse y no emergen nuevos hallazgos que sean significativos para la investigación. Estas son todas las referencias utilizadas en el protocolo de investigación. Muchas gracias por la atención prestada.